No eres la supermodelo que pedí, dijo él. Lily Carr estaba parada en la puerta de la suite 1408, con una tarjeta de memoria en una mano, la correa de la cámara cruzándole el pecho, y esa expresión muy particular de alguien que acaba de entender que el universo tiene sentido del humor, y no es precisamente amable. El hombre en la puerta era alto de esa manera que reorganiza el espacio a su alrededor. Traje oscuro, sin corbata, un rostro que la genética había armado con cuidado para que valiera la pena mirarlo, y que después algo más había endurecido hasta convertirlo en algo más complicado que lo simplemente estético. Él la miraba como Lily imaginaba que los agentes de aduana miraban una maleta que no coincidía con lo declarado. Y tenía razón, porque Lily Carr no era supermodelo bajo ninguna definición que ella conociera, y nadie la había pedido. Llevaba puesta una sudadera gris, jeans oscuros, y unas botas que esa tarde habían caminado 14 cuadras y lo demostraban. Sostenía una cámara Fujifilm de formato medio, que valía más que la renta mensual de la mayoría de la gente, y una tarjeta de memoria más pequeña que su uña, que pertenecía a la persona de la habitación de al lado, alguien que había deslizado una nota bajo la puerta de Lily a las 4 de la tarde, preguntando si la había visto. Lily la había encontrado en el pasillo, junto al elevador. La había recogido sin pensarlo. Había venido a devolverla, y esa había sido una decisión que parecía sencilla, hasta que dejó de serlo. Habitación equivocada, dijo Lily. Extendió la tarjeta. Vengo a devolver esto. Es de quien esté en la 1407, su vecino. El hombre no tomó la tarjeta. La miró en la mano extendida de Lily con una expresión que ella no supo leer, lo cual ya era raro de por sí, y Lily llevaba 11 años notando cosas en encuadres y composiciones, así que su instinto estaba bastante calibrado. El rostro del hombre había cambiado al ver la tarjeta. No de forma dramática, nada tan legible como sorpresa o reconocimiento, pero algo se había movido debajo de la superficie, como una corriente que se desliza bajo agua quieta. Lily se dio cuenta de que su mano seguía extendida y de que nadie tomaba lo que había en ella. Retiró la mano. Disculpe la molestia, dijo, y se dio vuelta para irse. ¿Cuántas fotos viste?, preguntó él. Su voz era pareja, de esa forma pareja que solo se logra cuando alguien hace un esfuerzo porque suene así. Lily se detuvo y giró de nuevo. Ninguna, dijo. La recogí del piso. Le tomé una foto al número de serie con mi teléfono para identificar al dueño, y la cámara hizo una vista previa automática de la última imagen durante un segundo, antes de que yo la apagara. No miré nada a propósito. Él la estudió con la calma de un hombre que hace un cálculo que exige precisión. Un segundo, repitió. Lily dijo, un segundo. Vi un pasillo. No sé de quién es ese pasillo. No reconocí a nadie. Esto era cierto, y también incompleto, porque así era lo que ella había visto, la esquina de un corredor. Dos figuras, algo que se intercambiaba entre ellas. Y luego la pantalla se había apagado porque ella misma la había apagado. Porque no era su tarjeta y no era asunto suyo. No había vuelto a pensar en eso hasta este momento, cuando la forma en que este hombre la miraba sugería que tal vez debería haberlo hecho. El silencio se estiró hasta volverse algo con peso propio. Lily era buena con los silencios. Gran parte de su vida profesional consistía en esperar dentro de ellos la luz correcta, el ángulo correcto, el instante en que el sujeto olvidaba que ella estaba ahí. Pero reconoció que este silencio era distinto. No era un silencio de espera. Era un silencio de decisión. Entonces él dijo, entra, y se hizo a un lado en la puerta. Lily no se movió. Él observó esa firmeza con algo que no era del todo respeto ni del todo sorpresa, y que existía en el espacio entre ambos. Estoy bien aquí afuera, dijo ella. Él respondió, hay dos hombres en el pasillo que llevan 11 minutos parados cerca del elevador. No son huéspedes. Lily mantuvo el rostro neutral. Miró con cuidado hacia su izquierda. El pasillo se extendía en ambas direcciones, iluminado con la calidez uniforme de un buen hotel al anochecer. A unos 9 metros, cerca de la zona de elevadores, dos hombres sostenían una conversación que no resultaba del todo convincente como conversación, de esa manera en que la gente se para cuando está sosteniendo una posición y no realmente hablando. Uno miraba su teléfono. El otro miraba el corredor. Ninguno la miraba a ella. Y sin embargo, Lily volvió la vista hacia Damien. ¿Entró?
Él cerró la puerta. La suite era lo que el dinero parece cuando ya dejó de necesitar demostrar algo. Líneas limpias, sin exceso. El tipo de silencio que solo dan las buenas paredes y las mejores ventanas. La ciudad se extendía en el ventanal del piso al techo, en el 14º piso, que no era el más alto del edificio, pero sí el que ponía las luces a la altura exacta para que la ciudad pareciera actuar para esa habitación, en lugar de simplemente existir más allá de ella. Lily notó esto de la misma forma en que notaba todo, con esa parte de su cerebro que siempre estaba componiendo, siempre buscando el encuadre dentro del encuadre, incluso mientras el resto de su mente se ocupaba del asunto mucho más urgente de estar dentro de la suite de un desconocido. A las 8 de la noche, porque dos hombres que no conocía estaban parados junto a un elevador de una manera que la había convencido de que esta era la decisión correcta. Aunque no estaba del todo segura de que lo fuera. Se quedó cerca de la puerta. Él cruzó hasta el escritorio al otro lado del cuarto, tomó su teléfono e hizo una llamada. Corta, 3 o 4 frases en italiano que ella no entendió, y colgó. Dejó el teléfono. Se volvió hacia ella. Me llamo Damien, dijo. Lo cual era menos información de la que a Lily le hubiera gustado, y más de la que esperaba. Lily, dijo ella. Lily Carr, repitió él. ¿La tarjeta? Dijiste que la encontraste en el pasillo. Ella dijo, afuera del elevador. La recogí. Vi el número de serie porque pensé que me ayudaría a encontrar al dueño. Y la cámara hizo la vista previa de un segundo porque eso es lo que hace cuando le insertas una tarjeta que ya conoce. La apagué de inmediato. Él guardó silencio. Ella preguntó, ¿a quién le pertenece en realidad? Él dijo, a mí. Lily lo miró. Él no había estado en el pasillo. Había estado en su habitación. La tarjeta había estado en el pasillo. Lily pensó en eso un momento, y no dijo nada al respecto, porque todavía no sabía lo suficiente como para saber qué decir. Volvió a extender la tarjeta. Esta vez, Damien la tomó. Le dio una vuelta en la mano. Ese pequeño rectángulo de plástico que aparentemente había generado suficiente gravedad como para atraer a dos hombres hasta un elevador, y a ella hasta la habitación de un desconocido. La dejó sobre el escritorio, junto a su teléfono. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme?, preguntó Lily. Lo dijo como una pregunta práctica, no como una protesta, y él pareció entender la diferencia. Dijo, los hombres de afuera esperan a que alguien salga de esta habitación con esa tarjeta. Cuando yo confirme que la tarjeta está a salvo, ellos serán redirigidos. Ella preguntó, ¿cuánto tarda eso? Él dijo, no mucho. Ella preguntó, ¿y si yo simplemente hubiera vuelto a mi habitación con ella? Él la miró con firmeza. El hombre más cercano al elevador tiene una foto tomada esta tarde por la cámara del elevador. Sabe cómo te ves. No sabe que trajiste la tarjeta aquí. Hizo una pausa, y esa pausa tenía la cualidad de un hombre eligiendo la versión menos alarmante de una información precisa. Si hubieras vuelto a tu habitación, él habría sabido en menos de 2 minutos en cuál cuarto estabas. Lily absorbió esto con la calma exterior que había desarrollado en años de trabajar en ambientes donde mostrar que algo te había afectado era una desventaja. Por dentro, varias cosas caían al mismo tiempo. Se sentó en la silla más cercana a la puerta, que no era la más cómoda del cuarto, pero sí la más próxima a la salida, porque algunos hábitos eran estructurales. Pudiste haber dicho eso en la puerta, dijo Lily. Damien la miró con lo más parecido a una expresión irónica que ella le había visto hasta ahora. No habrías entrado, dijo. Ella pensó en esto. Él tenía razón. No habría entrado. Habría vuelto a su habitación, cerrado con llave, y estaría un poco menos segura de lo que estaba ahora, algo que no habría podido evaluar sin la información que ahora tenía. Está bien, dijo Lily, porque era cierto. Y porque existía una versión de las siguientes horas en la que se quedaba sentada en esa silla, esperaba, volvía a su cuarto, dormía, y esto se convertía en una anécdota que contaría en cenas por años. Y ella prefería esa versión a la alternativa que ahora podía imaginar. Miró la ciudad a través del ventanal y pensó en ese segundo de vista previa en la pantalla de su cámara, la esquina de un pasillo, 2 figuras, algo pasando de mano en mano. Pensó en cómo había cambiado el rostro de Damien al ver la tarjeta. Pensó en los 2 hombres cerca del elevador, en la foto de la cámara del elevador, en la palabra redirigidos.
Lily era alguien que miraba imágenes para ganarse la vida. Sabía entender lo que un encuadre contenía, y lo que no, y empezaba a entender que el encuadre de los últimos 8 minutos contenía considerablemente más de lo que ella había compuesto en un principio. A las 11 de la noche, la suite se había asentado en un tipo particular de calma, distinta al silencio, la calma de dos personas que habían dejado de actuar neutralidad y habían llegado a algo más parecido a una tregua temporal. Damien había pedido comida sin preguntarle qué quería, algo que en otras circunstancias la habría molestado. Pero él había pedido correctamente, lo cual significaba que la había observado e hizo una inferencia acertada. Y Lily encontraba mucho más difícil objetar a inferencias acertadas que a suposiciones bien intencionadas. Ella comió porque tenía hambre, y porque el hambre era un problema que sí podía resolver, más de lo que podía decir sobre los otros problemas que tenía enfrente. Él comió de pie junto al escritorio, lo cual le decía a Lily que sentarse a comer no era algo que él hiciera cuando estaba trabajando, y había estado trabajando sin parar desde que ella llegó, llamadas que no podía escuchar a través de la puerta cerrada del segundo cuarto. Mensajes que aparecían en su reloj, la calidad particular de atención que ponía en la pantalla del escritorio, que sugería que este cuarto era solo uno de varios lugares que él ocupaba al mismo tiempo en su mente. Ella no interrumpió. Lily era buena en no interrumpir. Llevaba 11 años haciéndose invisible en cuartos donde ocurrían cosas, lo cual era el mejor entrenamiento profesional del mundo, o una patología personal considerable que aún no había resuelto del todo. Cuéntame qué viste, exactamente, dijo Damien. Había vuelto a la habitación principal y estaba de pie junto a la ventana, la ciudad todavía actuando detrás de él, y la miraba con la franqueza directa que ella ya había catalogado como característica suya, esa ausencia de los pequeños adornos sociales con que la mayoría de la gente rodea las preguntas directas. Lily dejó el tenedor. Consideró lo que había visto, lo que estaba dispuesta a describir, y si había alguna diferencia real entre esas dos cosas dentro de este cuarto en particular. Un corredor, dijo. Un pasillo de hotel. De esta misma propiedad. Reconocí el patrón de la alfombra. Dos hombres, uno más alto, chaqueta oscura, perfil visible. Otro más bajo, el rostro fuera de cuadro. Algo se intercambiaba. No pude identificar el objeto. Luz ambiental del pasillo, sin flash, así que la calidad de la imagen estaba limitada por la poca luz, y por el hecho de que la cámara estaba en mi muñeca cuando activó la vista previa, no a la altura de mis ojos. Hizo una pausa. El horario aparecería en los metadatos si lo revisara. Él la miró un momento. Lo describiste como un reporte policial, dijo. Ella respondió, lo describí como fotógrafa. Es la misma gramática. Él consideró esto con la expresión de alguien que revisa un archivo mental en tiempo real. Ella volvió a tomar el tenedor. Él preguntó, el hombre más alto, de chaqueta oscura, ¿cómo era su perfil? Podrías identificarlo si lo volvieras a ver. Lily dejó el tenedor otra vez. Posiblemente, dijo, y esas palabras se quedaron entre ambos con el peso de lo que eran, una respuesta honesta que no hacía sentir más cómodo a ninguno de los dos. Él acercó una silla del escritorio y se sentó frente a ella, no en la mesa, sino inclinado hacia ella, más cerca de lo que había estado desde que Lily llegó. Puso los codos sobre las rodillas y la miró de esa forma que ella ya reconocía como su versión de decidirse a ser directo. La tarjeta no estaba en ese pasillo por accidente, dijo. Alguien la sacó de esta habitación y la estaba llevando a otro lugar. Los dos hombres cerca del elevador estaban ahí para recibirla. A la persona que la llevaba la interceptaron antes de que llegara hasta ellos, por eso la tarjeta terminó en el suelo. Se detuvo. Ella esperó. Él continuó, la imagen en esa tarjeta es evidencia de algo que necesito presentar en un contexto específico, ante gente específica. Si la ven las personas equivocadas primero, se convierte en algo distinto. Lily lo miró fijamente. ¿Evidencia de qué?, preguntó. Él sostuvo su mirada. Evidencia de que alguien dentro de mi organización ha estado haciendo negocios sin mi autorización. Negocios de los que se me haría responsable si pareciera que yo lo sabía. Ella asimiló esto. Pensó en la palabra organización y en el tono específico con que él la había usado. El tono de un hombre describiendo una estructura más grande que una empresa y regida por reglas distintas. Y pensó en los dos hombres cerca del elevador, en el mensajero interceptado,
en la llamada en italiano que él había hecho a las 8 de la noche sin usar ningún nombre. E hizo una inferencia que no dijo en voz alta, porque era buena en no decir las cosas en voz alta hasta entender que le costaría decirlas. Tomó su cámara de la silla de al lado y le dio vueltas entre las manos, no para hacer nada con ella, sino de la forma en que la sostenía cuando estaba pensando, el peso familiar reorganizando su atención. Damien la observó hacer esto sin decir nada. Después de un momento preguntó, ¿qué cámara es? Ella dijo, una Fujifilm GFX, formato medio. Él dijo, formato medio, para trabajo editorial. Ella lo miró. La mayoría de la gente no sabía lo que significaba formato medio en un contexto práctico. Él dijo, sin explicar más, mi hermana hizo trabajo de moda durante 3 años. Sé para qué se usa cada tipo de cámara. Lily dijo, editorial. Algo de retrato. Cualquier cosa donde necesito que el detalle se mantenga en gran escala. Hoy estuve aquí por una sesión corporativa. En la azotea. Cliente financiero. Muy aburrido. Buena luz. Él preguntó, ¿la tarjeta que encontraste usa ese mismo formato? Ella dijo, marca distinta, pero sí, el mismo tamaño. Él asintió una sola vez, el gesto de un hombre archivando información en su lugar correcto. Se quedaron en el silencio extraño de 2 personas que acababan de tener una conversación que ninguna esperaba tener, y afuera del ventanal la ciudad seguía en su enormidad indiferente. Y Lily pensó, no por primera vez esa noche, que había compuesto mejores encuadres a partir de situaciones peores. Miró la tarjeta sobre el escritorio. Él siguió su mirada. Ella dijo, el horario en los metadatos te dirá exactamente cuándo se tomó la imagen. Las condiciones de luz te dirán la posición aproximada de la cámara respecto a los sujetos. Si la tarjeta salió de esta habitación y pasó por ese corredor específico, los metadatos lo ubicarán ahí. Hizo una pausa. Eso no es poca cosa como evidencia. Él miró la tarjeta, y luego a ella. Puedes leer esa información a partir de la imagen, dijo. No era una pregunta. Ella respondió, eso es lo que hago. No solo lo que hay dentro de un encuadre, sino lo que el encuadre mismo te dice sobre las condiciones que lo produjeron. Él guardó silencio un momento, de esa forma en que se quedaba callado cuando algo terminaba de asentarse por completo. Luego dijo, la sesión de esta tarde, estabas en la azotea de este edificio. Ella dijo, terraza del piso 42. Sí, dijo él. ¿A qué hora? Ella respondió, de 2 a 5:30, aproximadamente. Él la miró con una nueva calidad de atención, aguda, reorganizándose, y Lily entendió que algo que ella había dicho había cambiado la forma de la información con la que él trabajaba, aunque todavía no supiera cuál parte, ni cómo. La ciudad afuera había pasado del atardecer a la noche propiamente dicha, las luces asentándose en su configuración nocturna, y Lily era consciente de la hora, y del hecho de que los hombres cerca del elevador presumiblemente ya habían sido redirigidos, porque el reloj de Damien había dejado de entregar el ritmo constante de mensajes que había caracterizado las primeras 2 horas de la noche, y el cuarto tenía la cualidad de una situación que se había estabilizado sin resolverse del todo. Ella preguntó, ¿cuánto más? Él dijo, puedes volver a tu habitación. El pasillo está despejado. Ella se puso de pie. Tomó su cámara. Miró la tarjeta sobre el escritorio, y a él, y preguntó, cuando esto termine, lo que dijiste sobre ser responsable de algo que no autorizaste, ¿es un riesgo real? Él dijo, sí. Ella dijo, entonces necesitas los metadatos. Él dijo, sí. Ella dijo, yo puedo extraerlos. La lectura completa, no solo el horario. Datos de posición, artefactos de compresión, todo. Me tomaría unos 40 minutos con el software adecuado, y yo tengo el software adecuado. Él la miró un momento que contenía varios cálculos que ella podía ver moviéndose detrás de sus ojos. Luego preguntó, ¿por qué harías eso? Ella dijo, porque me dijiste la verdad sobre el pasillo cuando no tenías que hacerlo, y porque yo ya vi esa imagen. Lo cual significa que ya estoy dentro de este encuadre, lo haya elegido o no. Él seguía afuera, a 300 metros de distancia, al otro lado de la ciudad, en la suite de un hotel distinto, en un piso distinto de una propiedad distinta.
Marcus Bass tomó su teléfono y escuchó a un hombre decirle que la tarjeta no había sido recuperada, y que la fotógrafa del elevador seguía siendo una variable desconocida. Marcus dijo, averigua en qué habitación está. Y colgó, y miró la ciudad, la misma noche, pero un problema distinto al que había tenido al empezar la velada. Lily volvió a la suite a las 7 de la mañana, con su laptop y un café que había preparado en su propia habitación porque no había querido llegar con las manos vacías. Un reflejo social que reconoció como ligeramente absurdo dadas las circunstancias, y aún así lo hizo. Damien abrió la puerta antes de que ella tocara, lo cual significaba que la había escuchado en el pasillo, lo cual significaba que había estado despierto y cerca de la puerta, lo cual le decía a Lily que la noche no había sido reparadora para ninguno de los dos. Él miró el café que ella cargaba y no dijo nada, algo que Lily empezaba a entender como su versión de gracias. Ella se sentó en el escritorio que él había despejado sin que se lo pidiera, conectó su cable de extracción, e insertó la tarjeta. El software se abrió. Empezó a trabajar. Él se quedó de pie junto a la ventana con su propio café, mirando cómo la ciudad se convertía en su versión matutina. Y el cuarto tenía la cualidad particular de dos personas ocupando el mismo espacio sin exigirse nada mutuamente, algo más raro de lo que debería ser. Y Lily lo notó de la manera en que notaba las cosas que resultaban inusuales en su composición. Los metadatos aparecieron en capas. Ella los leyó como leía cada archivo de imagen, empezando por la cáscara técnica antes de avanzar hacia el contenido, un hábito profesional que más de una vez la había salvado de reaccionar ante algo antes de entender el contexto completo de cómo se había producido. Horario, 3:47 de la tarde. Ubicación incrustada en el EXIF. Corredor del hotel, este mismo edificio, piso 14, a 17 metros de la zona de elevadores, lo cual ubicaba a la cámara y a los sujetos en un punto preciso entre el elevador y la suite 1408. Ella miró esta información un momento y luego dijo, la imagen se tomó ayer a las 3:47 de la tarde. Damien se dio vuelta desde la ventana. Ella dijo, los datos de posición ubican a los sujetos a 17 metros del elevador, en este mismo piso. Esta sección del corredor. Abrió la imagen en toda su resolución, y ambos la miraron. La calidad estaba limitada por el ángulo de la muñeca y la luz ambiental, tal como ella había descrito la noche anterior, pero a resolución completa en su pantalla. El perfil de la figura más alta ya no era tan ambiguo como había sugerido la miniatura. Chaqueta oscura, un corte particular, la línea de la mandíbula, el texto parcial de un número de habitación en la puerta detrás de la figura más baja, 14. Y luego el resto cortado por el borde del encuadre. 14, dijo ella. Esa puerta está en este mismo corredor. Y el horario ubica esta imagen en una ventana en la que el evento corporativo en la sala de conferencias B, en este mismo piso, ya estaba en curso. Miró a Damien. ¿Tuviste una reunión de negocios aquí ayer por la tarde? No era una pregunta. Él se acercó al escritorio y miró la pantalla junto a ella, más cerca de lo que había estado antes. Lo bastante cerca como para que Lily viera cómo se le tensaba la mandíbula al mirar el perfil de la figura más alta. Guardó silencio un largo momento. Luego dijo, con mucho cuidado, el hombre más alto se llama Garrett Cole. Dirige la logística de una subsidiaria que he estado en proceso de cerrar. Se enderezó. La reunión en la sala B era mía. Estuve ahí desde las 2:30 hasta las 6. Lo cual significa que Garrett Cole estaba en este corredor a las 3:47 mientras yo estaba a 40 metros, en una sesión cerrada, y el número de habitación detrás de él es el 1403, una habitación reservada bajo un nombre que no está en el registro de mi organización. Ella asimiló esto en secuencia. El hombre de logística, la reunión paralela, la habitación no registrada, la transacción capturada al ángulo de la muñeca en una vista previa de un segundo. Por una cámara que no apuntaba a nada a propósito. Dijo, quien haya sacado esta tarjeta de tu habitación anoche, se estaba llevando la única evidencia que ubica una reunión que no autorizaste, en un cuarto del que no puedes dar cuenta, en un momento en que estabas comprobadamente en otro lugar. Él dijo, sí. Ella dijo, y si la tarjeta hubiera llegado hasta los hombres del elevador, la reunión seguiría siendo invisible. Él dijo, y yo seguiría siendo responsable de lo que Garrett Cole haya arreglado en ese cuarto, porque la subsidiaria es legalmente mía. Ella abrió los datos de compresión y corrió una segunda lectura, que tomó 4 minutos y devolvió un resultado que la hizo recostarse en la silla y mirar el techo un momento.
Antes de decir algo. Él esperó. Ella dijo, hay una segunda imagen, parcial, corrupta. Parece que la tarjeta fue interrumpida a mitad de una escritura de datos. El patrón de corrupción coincide con alguien sacando la tarjeta de un dispositivo antes de que el ciclo de escritura terminara, lo cual significa que alguien estaba grabando activamente en ese cuarto y se detuvo de golpe. Lo miró. Si la parte no corrupta de esa segunda imagen es recuperable, podría mostrar el interior del cuarto, a las personas dentro, el objeto que se intercambiaba. Él preguntó, ¿puedes recuperarla? Ella dijo, puedo intentarlo. Tomará más tiempo. Él preguntó, ¿cuánto? Ella dijo, 2 horas, si tengo suerte. Más, si la corrupción es profunda. Él miró la pantalla, los datos parciales, el mapa de sectores corruptos que ella había desplegado junto al archivo. Dijo, hazlo. Ella asintió y empezó a trabajar. Y el cuarto se asentó en el silencio particular del esfuerzo concentrado. Y afuera de la ventana, la ciudad matutina seguía con sus asuntos ordinarios. Y en algún lugar de esa ciudad, Marcus Barr recibía un mensaje que le decía que la fotógrafa no había vuelto a su habitación la noche anterior, lo cual significaba que seguía con Damien, lo cual significaba que el problema había crecido durante la noche hasta convertirse en algo que requería una solución distinta. Llevaba 40 minutos trabajando cuando Damien dijo, desde la ventana, llevas 11 años haciendo esto. No era una pregunta, y no era relleno de conversación. Era el tipo de afirmación que en realidad era una pregunta sobre algo adyacente, y ella había aprendido a reconocerlas. Dijo, desde los 22. Fui asistente 2 años, me independicé a los 24. Él preguntó, ¿qué te hizo independizarte? Ella mantuvo los ojos en la pantalla. Alguien publicó un trabajo mío sin darme crédito. No pude pagar para perseguirlo legalmente, y la agencia con la que trabajaba entonces se negó a intervenir. Hizo una pausa, mirando cómo un sector de datos se reconstruía columna por columna. Decidí que la única forma de ser dueña de lo que producía era ser dueña de toda la cadena de producción. Sin agencia, sin contratos a largo plazo, sin derechos compartidos. Él guardó silencio un momento. Ella preguntó, ¿qué? Él dijo, nada. Yo tomé una decisión parecida, a otra escala, por otra razón. Ella levantó la vista de la pantalla un instante, hacia la espalda de él contra la ventana, la ciudad detrás en la luz de la mañana, y pensó que esto era probablemente lo más verdadero que se habían dicho el uno al otro. No la información sobre la tarjeta, ni los metadatos, ni el hombre de logística en el corredor, sino esto, la estructura que cada uno había construido a partir de una herida que nunca habían nombrado del todo. Volvió a mirar la pantalla. La reconstrucción terminó a las 2 horas y 12 minutos, lo cual ella consideró suerte. La segunda imagen se reveló por etapas. Como siempre se revelan las imágenes cuando se recuperan de la corrupción, primero las formas generales, y luego el detalle llenándose columna por columna, hasta que lo que había sido una cuadrícula gris se convirtió en un cuarto, la sala de conferencias B. Reconoció los muebles. Una mesa, 3 hombres sentados, uno de pie, y sobre la mesa entre ellos, visible en el cuadrante superior de la imagen recuperada donde la luz era más fuerte, un documento con un membrete que ella no podía leer a esa resolución, pero que tenía un logo que sí podía ampliar. ¿Lo amplió? Miró lo que era. Dijo, Damien. Él cruzó el cuarto y se paró detrás de ella, mirando la pantalla. Ella escuchó cómo cambiaba la calidad de su respiración, el único sonido en el cuarto por un momento. El logo del documento no era el símbolo de un cartel ni la marca de una organización criminal. Era el sello corporativo de una empresa tenedora que ella no reconocía, pero que él claramente sí. Porque él dijo, muy despacio, esa es la empresa de Marcus. La que registró hace 18 meses y que yo le ordené disolver. Ella dijo, no la disolvió. Él dijo, no. Ella miró el documento en la pantalla, la mesa, a los 3 hombres sentados y al que estaba de pie, y preguntó, ¿Marcus es el que está de pie? Él dijo, sí. El cuarto estaba muy silencioso. Ella guardó la reconstrucción. La duplicó en su disco y en un respaldo en la nube que su software corría automáticamente, porque 11 años de hábito profesional habían vuelto la redundancia tan reflexiva como respirar. Y luego levantó la vista hacia él y dijo,
ahora dime qué necesitas hacer con esto. Él miró la pantalla un momento más. A Marcus de pie a la cabeza de una mesa en un cuarto que Damien no sabía que se estaba usando, con una empresa que él le había ordenado cerrar, en un arreglo que se había llevado a cabo a 17 metros de una reunión que él dirigía de buena fe, y dijo, necesito sacarte de este hotel. La casa en el suburbio no tenía ningún rasgo distintivo desde afuera, lo cual, entendió Lily para entonces, era precisamente la estética de la invisibilidad intencional. Ladrillo color crema, un jardín delantero mantenido sin destacar, un garaje para 2 autos con ambas puertas cerradas. El vecindario era del tipo que tenía nombre en un anuncio inmobiliario y ninguna personalidad más allá de eso, lo cual significaba que los vecinos miraban sin ver, y que las cámaras de la calle cubrían la intersección y no las casas. Y ambas cosas eran, evidentemente, sabidas por quien fuera que hubiera elegido este lugar para su propósito específico. Lily había dejado de preguntar hacia dónde iban en algún punto de la segunda salida de autopista, y había empezado a observar cómo conducía Damien, lo cual le decía más que un destino. Ambas manos en el volante, ojos revisando los espejos a intervalos que ella podría haber cronometrado con un reloj. La economía particular de un hombre que ya había hecho esto antes, y que no lo hacía con urgencia porque la urgencia era una variable que él había eliminado de la ecuación al salir del hotel 3 horas antes de lo que la situación parecía requerir. Ella encontró esta cualidad tan legible como una fotografía bien expuesta. Todo en el encuadre intencional, nada desperdiciado. Llevaban 6 horas en la casa cuando ella dijo, «¿Has estado construyendo esto desde antes de la tarjeta?» Él levantó la vista de los documentos extendidos sobre la mesa del comedor entre ambos. Le había estado explicando la estructura de la subsidiaria, las capas de fachada, la forma en que Marcus había posicionado la empresa tenedora como un intermediario que absorbería la responsabilidad legal sin aparecer en ninguno de los archivos personales de Damien. Ella había estado anotando las imágenes recuperadas junto a la estructura del documento, cruzando el logo del membrete con la fecha de registro, comparando el horario de la imagen del corredor con el registro de entrada de la sala de conferencias B, que Damien había obtenido del sistema del hotel a través de un contacto sobre el que ella no preguntó. El trabajo tenía un ritmo que la sorprendió. Los dos avanzando por la información desde direcciones distintas y llegando a los mismos puntos sin chocar, lo cual no era la dinámica que ella hubiera predicho a partir de los primeros 20 minutos de conocerse. Él dijo, la subsidiaria ha sido un problema desde hace 14 meses. Marcus ha sido un problema desde hace más tiempo aún, pero no le había encontrado forma hasta hace poco. Ella dijo, la tarjeta te dio la forma. Él dijo, la tarjeta me dio la ubicación de la forma. Tu extracción me dio las dimensiones. Ella miró la imagen recuperada en su pantalla. A Marcus de pie a la cabeza de la mesa con el documento de la empresa tenedora frente a hombres que no estaban en ninguno de los registros de Damien, y pensó en la diferencia entre un problema y un encuadre, que era que un problema podía existir sin ser visto, y un encuadre volvía legible lo invisible. Le contó sobre el editor de la revista, esta vez de una forma distinta a como se lo había contado la noche anterior, la versión completa en lugar del resumen operativo que le había dado cuando él le preguntó por qué se había independizado, el nombre del editor, las fotografías específicas, la forma en que habían quitado el crédito antes de la publicación y lo habían reemplazado con el crédito de la casa editorial, la conversación que tuvo con él en su oficina después, donde le dijo que era una asistente talentosa, y que debería considerar si una carrera independiente era el camino correcto para alguien en su etapa. Le contó que había conservado cada archivo original, cada registro de metadatos, cada intercambio de correos que demostraba la cadena de custodia, y que nunca había usado nada de eso porque hacerlo habría requerido un proceso legal que no podía pagar, pero que lo había conservado porque conservarlo se sentía como la única forma de propiedad que le quedaba. Él escuchó esto de la forma en que escuchaba todo, con la atención completa que no se actuaba a sí misma. Y cuando ella terminó, él dijo, «¿Todavía lo tienes?» Ella dijo, «Cada archivo». Él dijo, 11 años. Ella dijo, «Los metadatos no caducan». Él la miró un momento con algo que no era del todo una expresión que ella pudiera nombrar. Algo con la cualidad del reconocimiento, sin la forma de la sorpresa, como si ella hubiera dicho algo que él ya venía pensando, pero en otro idioma. Él dijo, «No, no caducan». Estaban comiendo sándwiches que ella había armado con lo que había en la cocina, abastecida con el mismo minimalismo funcional que el resto de la casa, cuando la puerta principal se abrió.
El sonido llegó antes que la comprensión de lo que ese sonido significaba. Exactamente la distancia entre un reflejo y un pensamiento. Lo suficiente para que Damien ya estuviera de pie antes de que Lily terminara de registrar que la puerta se había abierto con una llave, y no con un toquido. Marcus Bass no era lo que ella había construido a partir de la imagen recuperada. En la imagen, había sido una figura a distancia, identificable por contexto y posición. En el vestíbulo de la casa de seguridad, era un hombre de unos 50 años. Corpulento de esa manera de alguien que había sido atlético y había dejado de cuidarse. Con un abrigo que había sido costoso cuando lo compró y ahora era simplemente viejo. Y con la comodidad específica de quien ya había estado en ese espacio muchas veces. Y lo consideraba tan disponible para él como cualquier cuarto de cualquier propiedad bajo su control. Él observó la escena, Damien de pie, Lily en la mesa, los documentos, su laptop, las imágenes anotadas en la pantalla. Miró a Lily con la atención enfocada de un hombre al que le habían informado sobre una variable, y que ahora la encontraba en persona. No debiste traerla aquí, dijo Marcus. Le hablaba a Damien, pero seguía mirando a Lily. La mirada de un hombre evaluando si un problema era manejable o terminal. Damien dijo, no debiste usar la sala de conferencias. Marcus avanzó hacia el cuarto de la misma forma en que había avanzado por el vestíbulo, con la soltura de quien es dueño, y dos hombres lo siguieron y se colocaron cerca de la pared. De la manera de hombres que ya se habían colocado cerca de paredes muchas veces y conocían la distancia correcta para su propósito. Lily miró a los dos hombres, luego a Marcus, luego a Damien, y se obligó a quedarse muy quieta en la silla. No por miedo, aunque el miedo estaba presente, sino por el cálculo profesional de que la quietud era información. Y ella no estaba lista para regalar ninguna. Marcus dijo, la tarjeta. Damien dijo, está a salvo. Marcus dijo, la necesito. Damien dijo, sé lo que necesitas. También sé lo que hay en ella. El cuarto cambió de temperatura sin cambiar en nada físico. El ajuste invisible de un espacio en el que dos personas han llegado al momento hacia el que ambas se dirigían, con expectativas distintas sobre lo que pasaría después. Marcus se explicó entonces con el tono de un hombre presentando una posición de negocios razonable, un tono que Lily había llegado a reconocer, en las últimas 20 horas, como el que usaban los hombres del mundo de Damien cuando habían tomado una decisión sin pedir permiso. El giro legítimo era demasiado lento. La subsidiaria generaba ingresos que nada del portafolio aprobado de Damien podía replicar en un plazo razonable. El arreglo con la empresa tenedora estaba estructurado para permanecer invisible, y lo habría logrado. De no ser por una fotógrafa con una cámara en la muñeca y una vista previa automática de un segundo. Marcus no se disculpaba. Explicaba, que era distinto, y la diferencia se notaba en cómo tenía las manos abiertas sobre la mesa entre ellos. El gesto de un hombre ofreciendo términos, no aceptando culpa. Entonces dijo, si las imágenes se presentan en el contexto equivocado, se leerán como una autorización. Una reunión en una sala de conferencias reservada junto a tu sesión, documentos con un sello corporativo, su director de logística en el corredor. Se lee como tuya, Damien. No te digo esto como amenaza. Te lo digo como la realidad de cómo las partes relevantes interpretarán la evidencia. Lily escuchó esto y entendió lo que era, no un argumento, sino una grabación en curso. Miró las manos de Marcus sobre la mesa, a los dos hombres cerca de la pared, al abrigo que alguna vez había sido costoso, y entendió que Marcus no había venido a buscar la tarjeta. Había venido a hacer que Damien dijera algo. La tarjeta ya era un problema que Marcus había incorporado a su posición. Lo que necesitaba ahora era una declaración. Lily dijo, él no vino a negociar la tarjeta. Marcus la miró con toda la atención que había estado reteniendo desde que entró. Ella mantuvo la voz firme y directa. Si quisiera la tarjeta, habría mandado a los dos hombres en lugar de venir él mismo. Está aquí porque necesita que aceptes algo frente a un testigo. Miró a Marcus. Hay una grabación corriendo en algún lugar de este cuarto. En el bolsillo de tu abrigo, o en uno de los hombres junto a la pared. ¿Quieres que Damien diga que la reunión de la sala de conferencias estaba autorizada? Entonces esa grabación se vuelve la evidencia que reemplaza a la tarjeta. El cuarto quedó muy silencioso. Marcus la miró un largo momento. La mirada de un hombre que se encuentra con una variable inesperada y está calculando su peso. Damien miró a Lily, y ella le devolvió la mirada.
Y vio en su rostro el momento en que la misma comprensión llegaba y se confirmaba. Ella extendió el brazo, tomó su cámara de donde la había dejado junto a los documentos, la puso sobre la mesa frente a ella, y presionó el botón de grabar sin hacer ningún alarde de ello. Dijo, ahora hay 2 grabaciones en este cuarto. Veamos cuál cuenta la mejor historia. Marcus miró la cámara. Miró a los 2 hombres junto a la pared. Miró a Damien, que no dijo nada, porque nada era lo correcto cuando el adversario había perdido el tablero y aún no lo había aceptado. Marcus se apartó de la mesa, se puso de pie, y su abrigo se acomodó a su alrededor con el peso de un hombre recalculando su siguiente jugada, y dijo, esto no ha terminado. Damien dijo, no, pero esta parte sí. Marcus miró a Lily una última vez, la mirada de alguien memorizando un rostro, y caminó hasta la puerta. Y los 2 hombres lo siguieron, y la puerta se cerró, y el cuarto quedó en silencio. Damien se quedó de pie un momento. Luego se sentó. Miró la cámara sobre la mesa. Dijo, ¿lo grabaste? Ella dijo, sí. Él dijo, no tenías que hacerlo. Ella lo miró a través de la mesa, con sus documentos, sus imágenes anotadas, y sus 2 tazas de café frío. Y dijo, tú me dijiste la verdad en el pasillo cuando no tenías que hacerlo. Esto pareció ser la respuesta adecuada. Él guardó silencio un momento y luego dijo, gracias. Sin adorno, las 2 palabras cargando exactamente el peso que necesitaban cargar y nada más, lo cual, empezaba a entender Lily, era la forma en que él decía todo. 48 horas después de la casa del suburbio, Lily estaba en una habitación de hotel distinta. En otra parte de la ciudad, un cuarto que ella misma había elegido de un anuncio en su teléfono, en el auto, de vuelta a la ciudad, la primera decisión puramente independiente que había tomado en 2 días, y que se sentía desproporcionadamente importante. El cuarto no estaba en el piso 14. Tenía una ventana que daba a una pared de ladrillo y a una escalera de incendios, y una franja angosta de cielo que cambiaba de color al final de la tarde de una forma que ella encontraba más interesante que la vista panorámica de la ciudad que había dejado atrás, una preferencia que reconocía como algo específico de ella misma, y que hacía mucho había dejado de explicarle a nadie. Se sentó en la cama con su laptop abierta y su cámara al lado, y revisó cada imagen que había tomado en las últimas 48 horas. No las extracciones de metadatos. No la segunda imagen recuperada de la sala de conferencias B, que ya había duplicado y asegurado por 3 canales distintos, a petición de Damien y por su propio instinto profesional. Las otras fotografías. Las que no recordaba haber tomado. Existían. No había sido consciente de tomar ninguna de ellas en su momento, algo que le pasaba de vez en cuando en ambientes de mucho estrés. La cámara convertida en extensión de una forma de ver que operaba por debajo de la decisión consciente, la mano moviéndose porque el ojo ya había compuesto y el pensamiento aún no la alcanzaba. Las revisó en orden. El corredor afuera de la suite en el momento en que se fueron, el ángulo capturando la sombra geométrica de la zona de elevadores de una forma que hacía que el espacio vacío pareciera una decisión, y no una ausencia. La escalera que habían tomado hacia el estacionamiento. Un solo cuadro, la luz de emergencia sobre el concreto haciéndolo lucir como de otra época por completo. La autopista a toda velocidad, a través de la ventana del copiloto. La ciudad disolviéndose en suburbio en una sola exposición larga que debió haber sostenido durante 3 segundos. Sin saberlo, las luces convirtiéndose en líneas, convirtiéndose en una especie de borradura. La cocina de la casa del suburbio a las 6 de la mañana, con la luz pálida de invierno entrando por la ventana sobre el fregadero, y una taza de café en la barra, sin nadie en el encuadre. Y luego, al final de la secuencia, 4 fotografías de Damien. No recordaba haber tomado ninguna. Las miró largo rato. En la primera, él estaba en la mesa del comedor, inclinado sobre los documentos, sin mirar la cámara, sin darse cuenta. La luz era la luz plana del mediodía en un cuarto sin orientación particular, y sin embargo la imagen tenía una cualidad que ella no habría podido producir a propósito, la cualidad de un sujeto que había olvidado actuar, lo que ella pasaba la mayor parte de su vida profesional esperando lograr, y que casi nunca conseguía con alguien que sabía que estaba en el cuarto. En la segunda, él estaba de pie junto a la barra de la cocina, con un vaso de agua, mirando hacia la ventana. La luz detrás de él, el rostro en sombra, una imagen que técnicamente no debería haber funcionado. Y que funcionaba en todos los demás sentidos. En la tercera,
Él miraba la pantalla de su laptop, la imagen recuperada abierta. Y su expresión era la que ella había visto cuando dijo la empresa de Marcus, la superficie controlada con eso debajo que se había movido sin quebrarse. Y ella lo había capturado justo en el segundo exacto de ese cambio. En la cuarta, él miraba directamente a la cámara. No sabía cuándo la había tomado. No sabía cuándo él la había visto a ella. La expresión en su rostro en ese cuadro era una que ella no podía categorizar, lo cual era inusual, porque llevaba 11 años categorizando las expresiones de la gente en los cuartos, y la ausencia de una categoría para esta expresión en particular le decía algo que no estaba segura de estar lista para saber. Cerró la laptop. Miró la pared de ladrillo afuera de la ventana, la escalera de incendios, la franja de cielo que había pasado del azul al ámbar particular de las tardes de octubre en esta ciudad, algo que empezaba a asociar con los últimos días, de una forma de la que probablemente no podría separarlo de aquí en adelante. Su teléfono vibró. Miró la pantalla. Damien. Contestó. Él dijo que la evidencia ya había sido presentada a las partes relevantes. El arreglo de Marcus con la empresa tenedora estaba bajo revisión. Garrett Cole estaba cooperando. Ella preguntó, ¿y Marcus? Él dijo, Marcus es un problema que va a requerir más de 48 horas, pero el riesgo inmediato ya fue reestructurado. Ella asimiló la palabra reestructurado, que estaba haciendo mucho trabajo en esa oración. Él dijo, ya no eres una variable en nada de lo que Marcus está manejando. Desde esta mañana, tu nombre no aparece en ningún documento relacionado con la tarjeta ni con las imágenes. La grabación de la cámara en la casa del suburbio se presentó como material de seguridad personal de Damien, de un dispositivo propio. Ella entendió lo que esto significaba. La habían sacado del encuadre. No borrada, no lastimada, sino extraída con cuidado de la imagen visible, de una forma que la dejaba exactamente donde había estado antes de que una tarjeta de memoria se le cayera, del bolsillo a alguien en un corredor de hotel. Ella dijo, ¿tú hiciste eso? Él dijo, sí. Ella dijo, sin preguntarme. Él guardó silencio un momento. Luego dijo, puedo devolverte al encuadre, si lo prefieres. Ella casi se rió. Salió como algo más pequeño y menos definible. Dijo, no, no lo prefiero. Él dijo, bien. Ella dijo, Damien. Él dijo, sí. Ella dijo, la cuarta fotografía. Él dijo, lo sé. Ella dijo, ¿sabías que la estaba tomando? Él dijo, sí. Ella dijo, ¿me dejaste? Él dijo, sí. La línea quedó en silencio un momento, no el silencio vacío de una mala conexión, sino el silencio pleno de dos personas, cada una en un extremo, decidiendo lo mismo al mismo tiempo. Él dijo, me gustaría verla. Ella dijo, entonces ven a verla. Llegó a la puerta de su cuarto 40 minutos después, lo suficientemente tarde como para saber que no había estado esperando a la vuelta de la esquina, y lo suficientemente pronto como para saber que no había estado lejos. Ella lo dejó entrar. El cuarto era pequeño, de una forma en que la suite no lo había sido, y la presencia de él ahí reorganizó el espacio disponible de la misma manera en que había reorganizado él. Marco de la puerta de la suite la primera noche, algo que se sentía como si hubiera pasado más de 48 horas, y al mismo tiempo como un presente continuo del que ella no había salido. Abrió la laptop en el pequeño escritorio junto a la ventana y la giró para que él pudiera ver la pantalla. La cuarta fotografía, su rostro mirando directamente a la cámara con la expresión que ella no podía categorizar. Él la miró largo rato, sin decir nada. Ella se quedó de pie a su lado y también la miró, porque había descubierto que mirar una fotografía junto a la persona que aparecía en ella le revelaba cosas que no podía ver a solas. La forma en que la presencia del sujeto en el mismo cuarto que la imagen revelaba lo que la imagen había capturado sin que él lo supiera. Él dijo, no sabía que me veía así. Ella dijo, nadie lo sabe. De eso se trata. Él se volvió a mirarla, lo cual significaba que quedaba muy cerca, el cuarto pequeño llevándolos a una proximidad que la suite había logrado evitar gracias a su mayor volumen. Él preguntó, ¿cómo se ve? Ella dijo, como alguien que dejó de decidir si mirar o no. La luz ámbar de la franja de cielo por la ventana se iba apagando, el cuarto oscureciéndose en la calma silenciosa del anochecer, y ella pensó en una cámara en una muñeca y en una vista previa de un segundo,
y en la forma particular en que las cosas son visibles antes de que decidamos verlas. Él dijo, quédatela. Ella dijo, ya pensaba hacerlo. Él la miró un momento con esa misma expresión que la fotografía había capturado, la que no tenía categoría, y ella le devolvió la mirada y no apartó los ojos, lo cual fue la decisión que tomó. El encuadre en el que entró, en lugar de componerlo desde afuera, y no se parecía a nada para lo que ella tuviera lenguaje profesional, porque no era profesional en absoluto. 3 semanas después hubo una exposición en una galería del Distrito de Artes del centro. 6 fotógrafos, 12 imágenes cada uno, una inauguración de jueves con vino mejor del promedio y luz peor de lo esperado. Lily había entregado sus 12 imágenes antes de que ocurriera cualquiera de los últimos 4 días, pero había hecho una sustitución de último momento, sacando una foto corporativa de azotea que era técnicamente fuerte y emocionalmente inerte, y reemplazándola con la imagen del corredor a la salida de la suite, la de la sombra geométrica de la zona de elevadores, que hacía que el espacio vacío pareciera una decisión y no una ausencia. Era la primera imagen de su secuencia en la pared de la galería, y era la que la gente miraba durante más tiempo, preguntándole qué estaban viendo, y ella decía, un corredor de hotel. Y ellos preguntaban, ¿pero de qué se trata? Y ella decía, del momento entre quedarse e irse. Lo cual era cierto, y también era todo lo que estaba dispuesta a decir al respecto frente a un cuarto lleno de gente sosteniendo copas de vino. Estaba hablando con el director de la galería cuando se dio cuenta de que alguien estaba parado frente a la última imagen de su secuencia, la que no había incluido en las notas de la exposición, y que había colgado sin título. Se disculpó y cruzó el salón. Damien estaba de pie frente a la cuarta fotografía, su propio rostro devolviéndole la mirada desde una impresión de 1 metro, el grano teñido de ámbar de un cuarto con poca luz, y una expresión sin categoría. Él no apartó la vista de la imagen cuando ella se detuvo a su lado. Dijo, ¿la colgaste? Ella dijo, sí. Él dijo, sin decirme. Ella dijo, te dije que vinieras a verla. Él se volvió a mirarla entonces, y la luz de la galería no era buena, tal como ella había notado. Y el vino era mejor del promedio, y ninguna de esas dos cosas importaba en lo absoluto. Él dijo, vine. Ella dijo, sí, viniste. Él la miró de la misma forma en que la fotografía lo había capturado mirando sin decidir si mirar, y ella pensó, este es el encuadre. Este es. El que no se compone desde afuera, sino que uno encuentra estando ya dentro de él, y la luz está mal, y el momento es imperfecto, y el sujeto te mira directamente a ti, y no cambiarías nada de esto. Ella dijo, hay una segunda impresión, si la quieres. Él dijo, la quiero. Ella dijo, bien. Y la galería siguió alrededor de ellos, y la ciudad siguió afuera, y el ámbar de octubre sostuvo sus últimas tardes antes de que cambiara la estación, y ninguno de los dos se movió, y ninguno de los dos lo necesitaba.